¿Qué tal? Nuevamente les saludo en esta segunda noche de nuestra semana de capacitación intensiva para lo que corresponde al proceso de elaboración de las evidencias de aprendizaje para obtener su certificado S0301. El día de hoy vamos a estar trabajando en la elaboración de nuestra carta descriptiva, que es el documento principal que debemos elaborar siguiendo todos los lineamientos de nuestro estándar S0301, diseño de curso de capacitación, de formación de capital humano de manera presencial y grupal. Para ello tenemos un formato que les he compartido el día de ayer. Es un formato editable que pueden descargar y elaborar en Word o bien trabajarlo en línea usando Google Docs. ¿Dónde lo podemos descargar? Pues bien, tenemos nuestra página que estamos viendo en este momento y ustedes lo podrán ver en el botón descarga aquí los formatos editables. Espero que ya estén muy listos, que tengan a la mano el documento abierto para que podamos empezar a trabajar. Voy a dejar de compartir esta pantalla y en este momento les voy a compartir la pantalla correspondiente a este documento. Muy bien, ya lo vemos en pantalla. Excelente. Voy a ampliarlo un poco más para que podamos verlo a pantalla completa. Y así de esa manera lo podamos trabajar mejor. Muy bien, el día de ayer les comentaba que el tema que ustedes elijan para desarrollar esta planeación de la sesión de 120 minutos que utilizarán para la demostración que se debe hacer en la evaluación del estándar 217 es una planeación que debe cumplir con una serie de lineamientos. Este machote, este documento editable que les compartimos, ya tiene exactamente definidos estos indicadores que se califican y tienen las características tal como las especifica el estándar. Lo que vamos a hacer es ir llenando el documento pensando obviamente en cumplir con lo esperado, pero pensando sobre todo en nuestro tema, en la parte que nosotros queremos compartir con los educandos, lo que queremos lograr, lo que sabemos y lo que queremos que ellos sepan. Les recuerdo que cuando hablamos de diseño de cursos de capacitación por competencias, generalmente nos referimos a la capacitación de adultos, que debe ser específicamente diseñada para cumplir con este propósito, con el propósito de subsanar alguna necesidad de formación. Para ello necesitamos conocer muy bien a la persona para la cual estamos diseñando. A este avatar, a esta persona, la que vamos a imaginar en este momento, debemos ponerle un nombre, edad, sexo, nivel educativo, gustos, parámetros que le definan, que nos ayuden a pensar en esta persona al momento de ir diseñando cada una de las partes de nuestra carta descriptiva. Vamos a iniciar entonces abriendo el documento, cambiándole el nombre para que lo puedan guardar de forma personalizada. Pónganle su nombre, su CURP o algo que lo identifique. Y enseguida vamos a empezar con este primer recuadro que corresponde a la información general del curso. Recuerden que estamos haciendo un curso en su más mínima forma, pero que esto mismo lo podemos hacer para cursos más grandes. En este momento estamos pensando en un curso para 4 personas que se imparte en 120 minutos, pero utilizando este mismo formato podríamos diseñar un diplomado que tuviera varios módulos y durara más de 120 horas o se impartiera en varios meses.
y ustedes nada más tendrían que ir haciendo los ajustes correspondientes a la cantidad y nivel del contenido. En este formato, ustedes lo ven, hay una tabla, tenemos dos columnas, la columna de la izquierda nos va indicando qué es lo que tenemos que poner y la columna de la derecha es la que vamos a ir editando. Voy a utilizar cualquier tema que ustedes consideren, pero por ejemplo, en este caso hemos puesto un ejemplo que dice comunicación no violenta. ¿De acuerdo? Pensando en que este curso es el que vamos a diseñar. Entonces, ahora vamos a poner nombre de quien elabora. Se refiere a nuestro nombre, el nombre del diseñador de este curso. Entonces, aquí vamos a poner, voy a poner mi nombre. Después vamos a escribir fecha y lugar de elaboración. Cada quien va a escribir en este momento la fecha y el lugar en el que se encuentran realizando esta actividad. ¿De acuerdo? Yo me encuentro en la ciudad de Puebla y el día de hoy estamos a 7 de noviembre de 2023. Ahora, en este caso, porque estamos diseñando este documento con el objetivo de que nos pueda servir como base para nuestra evaluación en el estándar 217, lo vamos a hacer con estas características, es decir, es un curso que va destinado a 4 participantes, ¿de acuerdo? Pueden hacerlo para 8, para 10, para un grupo de 40, como ustedes vayan considerando, pero en este caso, con fines de evaluación, 4 participantes. Lo mismo va a suceder con la duración. Vamos a ajustar el contenido para que sea un curso de 120 minutos. ¿En dónde lo vamos a hacer? ¿En dónde vamos a impartir este curso? Según su disponibilidad, si tienen un aula de capacitación, trabajan en una escuela, cuentan con un espacio adecuado, o bien solamente pueden poner, por ejemplo, vamos a ponerle en este caso aula, ¿de acuerdo? Y lo dejamos así abierto. Por supuesto que pueden ir adecuando todo este material a las circunstancias que sean particulares de su grupo, que pueden ir adaptando el contenido a la parte que a ustedes les convenga conforme el contenido y el propósito del curso, y entonces vamos a ir haciendo las adecuaciones necesarias. En un principio ustedes propónganlo, el asesor va a hacer las observaciones correspondientes y por supuesto que esto lo pueden ir cambiando según también vaya modificándose su curso con los cambios o sugerencias que le vayamos haciendo. Ahora vamos a escribir el renglón que dice modalidad. Como estamos en un modelo de evaluación por competencias y este curso está alineándose a el estándar de competencia, el estándar 301, ustedes lo recuerdan, se llama diseño de cursos de capacitación o de formación del capital humano de manera presencial y grupal. Por lo tanto, vamos a utilizar estas dos cosas como indicadores de la modalidad que vamos a diseñar. Este curso es un curso que se debe impartir en modalidad presencial y en modalidad grupal. Vamos a dejar tal cual ahí aparece, presencial y grupal. ¿Qué otras modalidades existen o en qué otras modalidades podemos diseñar cursos? Pues puede ser en la modalidad a distancia, la modalidad mixta, la modalidad ejecutiva, también le llaman algunos, que es la que tiene como flexibilidad de atención presencial o a distancia, etcétera. Lo que vamos a hacer ahora es pensar en la metodología. Cada una de estas modalidades tiene distintas formas de impartirse y tiene características propias. En este caso,
vamos a adecuarnos al modelo constructivista y por competencias. Si todavía no tenemos muy claro a qué se refiere el término constructivista, en el manual del curso ustedes tienen las definiciones de todos los paradigmas educativos contemporáneos y ahí explicamos estas características y por qué son las metodologías apropiadas en la enseñanza de los adultos. Entonces, acudan a este manual si tienen alguna duda. Pero por lo pronto vamos a establecer la metodología de este curso como una metodología constructivista y por competencias. ¿Ustedes pueden cambiarlo? Sí, sí pueden cambiarlo, pero la recomendación es que con fines de evaluación cumplamos con la expectativa, es decir, se espera que este curso sea un curso por competencias, ya que nos estamos certificando en un estándar nacional de competencia. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el perfil del participante. Y es aquí donde nos imaginamos al avatar, a esta persona que es la persona ideal que va a participar en mi curso. ¿Quién es? ¿Es una mujer? ¿Es un hombre? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué características o cualidades posee? ¿Qué nivel educativo? ¿Qué antecedentes? ¿Qué cosas necesita saber antes de entrar a mi curso? Todos esos detalles los vamos a ir imaginando y luego lo vamos a describir. Por eso se llama descripción del perfil del participante. Vamos a poner aquí, por ejemplo, yo les estoy poniendo personas, no específico si hombres o mujeres, entonces personas que se inician en el diseño de cursos de capacitación y desarrollo de talento en las empresas. Esto pensando, perdón, vamos a cambiar aquí el título porque el ejemplo que estoy usando es el de redacción. Ok, ahora sí, perdón. Entonces, estoy diseñando el curso que se llama Redacción de Objetivos por Competencias. Está dirigido a personas que se inician en el diseño de cursos de capacitación y desarrollo del talento en las empresas. No voy a especificar rangos de edades porque no es importante, puede ingresar cualquier persona. Tampoco voy a hacer una especificación sobre su nivel educativo ni sobre los antecedentes o aprendizajes previos, porque estoy indicando que es inicial, es decir, para personas que no tengan conocimientos o no necesariamente tengan conocimientos previos. ¿Qué van a poner ustedes acá? Pues esa persona a la que ustedes están imaginando que sea el participante ideal de su curso. ¿Qué tanto debe estar descrito? Lo que ustedes consideren, todas las cualidades o lo más general que ustedes quieran. Ahora bien, el siguiente punto es muy importante. El siguiente punto se refiere a la redacción del objetivo general de este curso. Y aquí el estándar nacional de competencias es muy específico. Nos pide que redactemos un objetivo de aprendizaje, ¿sí? Y hace la diferenciación entre objetivo de enseñanza y objetivo de aprendizaje. El objetivo de enseñanza está dirigido al instructor, es decir, qué cosas tiene que hacer el instructor para enseñar el tema. Sin embargo, el objetivo de aprendizaje, que es la forma más contemporánea de redacción de objetivos, centra la importancia del curso en el estudiante, es decir, el estudiante, el participante, es el centro del curso, hacia él está dirigido y por lo tanto el objetivo es un objetivo de aprendizaje. ¿Qué es lo que este participante va a aprender? ¿Qué debe hacer para aprenderlo? ¿Con qué y cómo? ¿De acuerdo? Así es como debemos de imaginarnos este objetivo. Otra cosa que caracteriza el objetivo general que se solicita en este formato es que debe ser un objetivo compuesto. ¿Compuesto de qué? Bueno, debe componerse de al menos estas tres partes. Una parte que aborde la parte del saber como conocimiento o adquisición de conocimiento. Y entonces se refiere a la parte como la base fundamental de la teoría o qué cosa va a fundamentar el resto del objetivo de aprendizaje. Después debe haber una parte práctica, una parte que esté enfocada en el saber hacer.
Y entonces el verbo que estaría componiendo esta parte debería ser un verbo de aplicación. En el nivel de la taxonomía del aprendizaje, ustedes lo puedan ver también en el manual, vienen distintos escalones en la pirámide y entre más arriba se van haciendo los escalones, más dificultad en el proceso del pensamiento es la que se va a abarcar. Cuando nosotros estamos trabajando un curso, debemos de pensar muy bien qué tan fácil o qué tan difícil o qué tan complejo debe de ser mi objetivo de acuerdo al tiempo que le voy a dedicar, a la característica que tenga el curso y a lo que yo pretendo que se consiga por parte del grupo o de mis aprendices. Entonces, la tercera parte del objetivo va enfocado al saber ser. Entonces, así abarcaremos la integridad de la persona en sus tres dimensiones que nos marca el estándar, que sería justamente el saber, saber hacer y saber ser. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un objetivo compuesto. Otra cosa que caracteriza a este objetivo es que debe tener estas partes que se mencionan aquí debajo, en la parte de la tabla inferior, y me dice, debe tener bien mencionado o bien claro quién es el sujeto, ¿de acuerdo? Y hay que hacer una aclaración del cuándo. Después debe incluir la acción o comportamiento, es decir, el qué y la condición de operación, el cómo o con qué, ¿sí? Vamos a ver en la redacción de este curso el ejemplo que tengo acá y seguramente con eso les quedará más claro. Al terminar el curso, aquí estoy poniendo el cuándo, el participante, y aquí empieza mi primera parte del objetivo, aplicará con destreza el conocimiento relativo a la redacción de objetivos generales del aprendizaje bajo el enfoque por competencias, ¿de acuerdo? Este es mi saber. Después, ejecutará conscientemente el procedimiento de redacción de un objetivo general de aprendizaje con base en la estructura modelada bajo los principios descritos en el estándar de competencia 301, ¿de acuerdo? Aquí está mi parte de aplicación práctica del conocimiento. Y valorará la importancia de que el objetivo redactado resuelva la necesidad detectada atendiendo integralmente a las tres áreas de dominio descritas en la taxonomía del aprendizaje. Esta parte se refiere al saber ser. Cuando yo descompongo el objetivo en sus partes, en la parte de abajo, me pregunto, ¿quién? Pues el participante. Y ahí estoy haciendo énfasis en que es un objetivo de aprendizaje centrado en el participante. ¿Cuándo? Al terminar el curso. O, por ejemplo, si estamos diseñando un diplomado y vamos a hacer distintas sesiones, podríamos poner al terminar la sesión o al terminar el diplomado o al terminar el módulo, y así vamos a ir haciendo las aclaraciones de este objetivo a qué sección del curso complejo o a qué parte de este curso se está refiriendo y cuándo es cuando se espera este logro en el aprendizaje. Después vamos a descomponer el objetivo general en sus tres partes principales. La parte del saber hacer y del saber ser. Y voy a literalmente copiar y pegar la parte que corresponde al qué, es decir, qué cosa va a aplicar, qué cosa va a ejecutar y qué cosa va a valorar. Estos verbos son verbos que hemos tomado de la taxonomía del aprendizaje de Bloom y pueden ustedes encontrar estas listas de verbos disponibles también en el manual y en el glosario. Y ustedes eligen el verbo que más responda a la necesidad de su curso. ¿Qué es lo que quiero lograr con mi curso? Pues yo quiero que las personas identifiquen los niveles de violencia hacia la mujer. Entonces necesito un verbo que me ayude a establecer hasta dónde y con qué lo van a identificar. Bueno, identificar es mi verbo, lo utilizo en futuro además porque así se escribe, se redacta. Entonces, el participante identificará y luego voy a poner las cualidades, el cómo y el con qué, ¿no?
el nivel de violencia de acuerdo al violentómetro de la Ciudad de México. Entonces ya tengo una característica que además es observable y mesurable, con la cual voy a poder más adelante realizar una evaluación y determinar si de verdad la persona identificó o no este nivel de violencia. Eso tienen que estarlo pensando al diseñar su objetivo. Ahora voy a descomponer el objetivo en sus partes del cómo y con qué, ¿no? Entonces, aplica el conocimiento y luego acá pongo bajo el enfoque por competencias. Ejecuta conscientemente con base en la estructura. Valora atendiendo integralmente. Y así ustedes con su propio objetivo. Si tenemos bien redactado y bien estructurado nuestro objetivo general, de ahí mismo vamos a desprender nuestros objetivos particulares y nuestras unidades temáticas. Esto no tiene que ser forzosamente así, pero esta es la forma más fácil de hacerlo. Por eso es la que les recomendamos. Vamos a hacer correspondencia, le llamamos. Entonces, va a corresponder la primera parte de mi objetivo a mi primer objetivo particular y a mi primera unidad. La segunda parte de mi objetivo corresponde a mi unidad 2 y al objetivo particular número 2. Y la tercera parte de mi objetivo corresponde a la unidad 3 con el objetivo particular 3. Si se fijan, lo he definido de una manera bastante clara porque estamos hablando de que en mi unidad 1 va a realizarse la exposición de la teoría que da fundamento al objetivo en el cual me estoy basando, que quiere decir que va a adquirir conocimiento relativo a la redacción de objetivos. En mi segunda unidad, los temas que voy a tratar y la forma como lo voy a hacerlo va a permitir que en esta unidad el estudiante aplique este conocimiento adquirido en una habilidad específica, que es la habilidad de redactar el objetivo. Y finalmente en la unidad 3, que ya tengo completas los logros anteriores, voy a poder hacer un ejercicio de metacognición o de valoración o de reflexión en el cual haya con el participante una forma en la que pueda yo estimular o desarrollar esta parte de la actitud y esperada en este tipo de redacción de objetivos. El siguiente punto que vamos, bueno, perdón, hasta ahí, en la redacción de los objetivos, ¿tenemos alguna duda? Ninguna, muy bien. Continúo entonces. Teniendo muy claro esta primera parte del curso, ya lo demás va a ser un poco como de sentido común y lógica. Es decir, ya sé lo que quiero lograr y ya sé cómo voy a lograrlo. Ahora voy a establecer algunas cosas que me van a ayudar a conseguir este objetivo. Por ejemplo, los requerimientos del curso. Y lo hemos organizado en una tablita que tiene de este lado los requerimientos que me sugiere el estándar de competencia que debo considerar. No quiere decir que sean los únicos ni que deban organizarse de esta manera, sino que esto es lo que el estándar nacional de competencia, que ha sido obviamente desarrollado por expertos, nos está diciendo que como mínimo deberíamos de saber. Por ejemplo, en cuanto a instalaciones, mobiliario y disposición o distribución, ¿qué necesito? ¿Sí? Y ustedes véanlo como un ejercicio de deseo. ¿Cómo me gustaría, cómo sería el ideal para que mi curso consiguiera su objetivo? Y entonces no piensen tanto en lo que tengo yo en este momento a disponibilidad en mi casa o donde voy a hacer mi demostración. En eso no pensamos ahorita, sino pensamos en cómo sería la forma ideal en la que se realizaría este curso. O sea, ¿qué necesitaría yo para que se cumpliera el objetivo? Bueno, en este caso, para el tipo de curso que estoy diseñando, yo solo necesito un aula con al menos un pizarrón, 5 mesas y 5 sillas. Eso necesito. Pero, por ejemplo, si yo voy a hacer un curso de radiodifusión con ética, pues tengo que pensar que necesitaría yo al menos una cabina de radio o un equipo de podcast para poder hacer la práctica, etcétera. Si yo voy a diseñar un curso que se refiere a
primeros auxilios? Pues necesitaría al menos una camilla, material de curación, etcétera. Y entonces aquí es donde vamos a pensar qué vamos a necesitar en cuestión de instalación, mobiliario y distribución. Luego vamos a pensar en equipos electrónicos. ¿Qué necesito? Bueno, yo he puesto aquí como ejemplo una computadora y una pantalla. O bien podríamos poner un proyector, o a lo mejor solo necesito una grabadora, o no necesito ningún equipo electrónico porque por el tipo de curso que voy a dar no se ocupa. Materiales se refiere a estas cosas que ya sea que yo le pida al participante que traiga o que yo le voy a dar al participante para que cumpla su objetivo. Y entonces, de entrada, todos los diseños que vamos a estar haciendo van a tener como común que todos vamos a ocupar una lista de requerimientos, una lista de asistencia, un manual de instructor, 4 manuales de participante, 4 instrumentos de evaluación diagnóstica, 4 instrumentos de evaluación formativa, 4 de evaluación sumativa y 4 encuestas de satisfacción. Esto lo debemos tener todos los que diseñamos con fines de evaluación, esta carta descriptiva, porque esto es lo que nos pide el estándar como mínimo que les demos a los participantes de manera física para que lo respondan durante la sesión y que sirvan de evidencias en nuestro informe final. Entonces, como mínimo deberíamos tener esto. Luego pienso, necesito requerimientos humanos, es decir, personal de apoyo adicional para mi curso. En algunos cursos, por ejemplo, vamos a hacer lenguaje de señas. Pues voy a necesitar el apoyo de una persona con las características específicas de audición para trabajar o cómo voy a hacer este ejercicio. Si necesito a lo mejor apoyo de modelos para maquillaje, si mi curso va a ser de maquillaje, etcétera. Hay que pensar en todo eso. Y luego otros, o sea, en otros me refiero a cosas que no estarían incluidas ni en materiales electrónicos, ni en muebles, ni en documentos impresos, etcétera. ¿Qué otra cosa podría necesitar? O bien puedo poner en otras cosas que no son particularmente indispensables, pero que ayudarían a realizar el curso. Muy bien. El siguiente punto del diseño habla ya sobre los momentos, formas y criterios de la evaluación. Y aquí esta parte la hemos pensado nosotros de la forma más fácil, pero ustedes pueden hacerla de acuerdo a las necesidades del curso. Yo he dicho, por ejemplo, en mi curso a mí me gustaría que mis participantes considero que han logrado el objetivo cuando cumplan al menos con el 80% de la puntuación. ¿Por qué? Porque el 60% se va a referir a que respondan correctamente la evaluación sumativa, que es un cuestionario de los conocimientos adquiridos, y el 40% se lo estoy acreditando a través de una lista de cotejo de que supieron correctamente redactar el objetivo. Si el participante logró al menos una parte de estas dos actividades, con el 80%, yo considero que ha logrado aprobar y le otorgo la constancia de mi curso. Ustedes pueden decir, por ejemplo, voy a hacer mi evaluación diagnóstica, que es obviamente algo que tenemos que hacer, pero que la puntuación generalmente es referencial, es decir, no afecta la puntuación final. Luego tengo que tener al menos una evaluación formativa, pero ustedes pueden decir, yo a la formativa le voy a dar solamente el 10% de la calificación porque va a ser un ejercicio de diálogo entre los participantes y lo único que se espera es que participen. Y a la sumativa le voy a dar el 90%. O voy a hacer 2 evaluaciones sumativas, una que corresponda a un cuestionario y la otra tienen que entregar un portafolio de evidencias. Entonces le voy a dar 50% y 40%. Esto es libre. El chiste es que quede muy claro para el participante y para ustedes cómo van a otorgar esas calificaciones, dónde está el peso, qué deben hacer para conseguirlo y finalmente cómo vamos a considerarles aprobados, ¿de acuerdo? Aquí como mínimo el estándar de competencia nos pide que haya 4 momentos de evaluación, que sería la diagnóstica, la formativa, la sumativa y la aplicación al final de mi curso de la encuesta de satisfacción.
Luego vamos a ir ya poco a poco en este diseño instruccional describiendo las actividades de aprendizaje. Fíjense muy bien que dice actividades de aprendizaje y no actividades de enseñanza, porque estamos centrando la atención en lo que el participante va a hacer, no en lo que el formador va a estar realizando. Entonces, tenemos una primera etapa que le llamamos etapa de verificación. En esta primera etapa, el objetivo o el título de esta actividad es verificación. El objetivo es comprobar la existencia y funcionamiento de los recursos requeridos. ¿Y qué es lo que va a pasar? El instructor va a aplicar la lista, realizar pruebas de funcionamiento y verificar la suficiencia del material. Esta lista es una lista impresa, por lo tanto, en mis materiales o recursos voy a establecer que hay una lista impresa. Forma de participación, ¿a qué se refiere? ¿Quién tiene que hacer este trabajo? Pues el formador, entonces es individual. ¿Hay alguna técnica? No, entonces no aplica. ¿Cuánto me tardo en hacer esto? 30 minutos. ¿Y esos 30 minutos en qué momento de la sesión ocurren? Antes de iniciar el curso. ¿Cuál es el criterio de evaluación de esta actividad llamada verificación? Pues ninguno, porque no se evalúa y tampoco hay ponderación. Ponderación es una palabra que se refiere a cuántos puntos le voy a asignar de la calificación. Esto puede ser exactamente dejarlo así, tal cual está aquí. Ustedes no tendrían que cambiarle nada a menos de que lo consideren necesario de acuerdo al diseño de su curso, pero si no, esta parte queda igualito porque es prácticamente lo mismo en todos los cursos. Luego me voy a la etapa de encuadre, ¿de acuerdo? La etapa de encuadre puede incluir varias actividades. Aquí yo tengo una actividad, 2 actividades, 3 actividades, 4, 5, 6, 7, ¿de acuerdo? Y aquí termina la etapa de encuadre. Son 7 actividades en ese periodo que le llamamos encuadre. ¿Puede haber más? ¿Puede haber menos? Sí, lo que ustedes consideren. ¿A qué se refiere la etapa de encuadre? Es el momento en que el instructor hace la primera conexión con los estudiantes. Ustedes lo ven en el manual, lo hemos establecido con mucha claridad. Es necesario que al menos haya 3 momentos clave en una sesión de impacto. Una sesión de impacto o una situación de aprendizaje memorable al menos tiene una parte de encuadre en la que se establece qué es lo que va a pasar, qué esperamos. Luego hay una parte de desarrollo y una parte de cierre, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de actividades deben de estar incluidas en el encuadre? Ustedes pueden mantener las mismas que pusimos en el ejemplo o cambiarlas de orden o bien crear unas nuevas, ¿de acuerdo? Lo que tienen que ir revisando ustedes es que sea coherente con el trabajo de su curso. Por ejemplo, yo he puesto en la primera presentación del instructor. El objetivo es establecer una conexión personal y significativa con los participantes. ¿Qué hace el instructor? Pues el instructor se presenta amablemente, mencionando brevemente su experiencia y exponiendo ejemplos de su trabajo. Materiales no se necesitan, es individual, la técnica es expositiva, máximo va a tardar 2 minutos y no se evalúa y no se le asignan puntos, ¿de acuerdo? Ahora, imaginen ustedes que están diseñando su curso. ¿Qué pongo aquí? Puedo dejar exactamente esto mismo o bien puedo cambiar la redacción y decir, por ejemplo, el instructor camina y se presenta saludando uno a uno a cada participante. ¿Por qué? Pues así ustedes consideran que es una buena forma de conectar, entonces, de acuerdo a mi curso, porque mi curso debe establecer conexiones personales, entonces esta es más adecuada. Adelante, ustedes pueden cambiar o dejar esta redacción igual. Luego vamos a ver que debe haber una actividad de integración del grupo. A esta, si ustedes se fijan en el manual, donde estamos aprendiendo sobre técnicas y estrategias, que existe esta técnica grupal que se llama rompehielos o técnica de integración.
El Estándar Nacional de Competencia 301 nos dice que nuestra carta descriptiva al menos debe incluir una técnica rompehielos, una técnica energizante y una técnica de cierre. Entonces ya, incluyéndola aquí, ya cumplimos con el estándar. Entonces, vamos a incluir esta técnica rompehielos, donde los participantes se van a presentar con esta técnica. Puede ser cualquiera. Existen miles de técnicas rompehielos. Ustedes escogen la que mejor les parezca y la utilizan. ¿Cuánto va a durar? ¿Qué ponderación va a tener? ¿Qué materiales requiere? Etcétera. Otro punto clave que nos pide el estándar es que se les informe a los participantes acerca de los objetivos o del objetivo general y los objetivos particulares del curso. Entonces yo la he incluido en esta actividad que se llama presentación del curso y aquí describo las instrucciones, qué voy a necesitar, de qué manera se hace y voy llenando estas partes, ¿de acuerdo? Luego nos vamos a la presentación del contexto y beneficios del curso. El estándar también nos indica que una parte muy importante del encuadre es conectar el contenido del curso con la realidad y la necesidad real de los participantes. ¿Cómo hacemos eso? Estas conexiones ayudan a que se haga el andamiaje correcto para que exista aprendizaje significativo. Para que el participante recuerde, debemos apelar a su conocimiento previo y a su realidad inmediata, a su entorno o a su contexto. Por lo tanto, debe haber un momento, aunque sea chiquitito, aunque sea aquí le pusimos 5 minutos, bueno, a lo mejor pueden ser 2 minutos, pero que yo haga esta conexión de los beneficios que va a tener o el impacto que va a tener el curso en la realidad inmediata, en el contexto y en el aprendizaje del estudiante parece obvio, pero es súper importante que no lo dejemos pasar. Entonces, lo he puesto aquí como una actividad y ustedes pueden igualmente utilizar este mismo formato, cambiarle lo que ustedes consideren o buscar en internet técnicas de motivación y copiar la técnica de motivación que mejor les parezca. Después, el Estándar Nacional de Competencia también nos dice que la carta descriptiva debe mencionar los momentos e instrumentos de evaluación, es decir, debe informar a los participantes del tipo de evaluaciones que se van a realizar, cuándo se van a aplicar, qué valor tienen, cómo se realizan, con qué se realizan, todos los detalles posibles para que no haya problemas al final del curso. Y vuelvo a poner las instrucciones, completo forma de participación, duración y criterios de evaluación. Acá si se fijan, le he puesto que es una explicación, por lo tanto no hay ponderación, no se califica, solamente es una explicación. También el estándar nos indica que en la etapa del encuadre, debemos establecer un momento en el cual invitemos a los participantes a compartir sus expectativas, pero sobre todo a que hagan compromisos, ¿de acuerdo? Esta es una técnica que funciona muy bien cuando estamos en un proceso formativo con adultos. Cuando estamos formando adultos, cuando tenemos niños es bien diferente. Cuando tenemos niños, los niños son esponjitas y aprenden todo lo que les digamos. Entonces, como que es un proceso natural y están en un momento de su vida en el que adquieren conocimiento de manera más natural. Pero cuando somos adultos necesitamos tener una necesidad y estar en disposición para aprender. Y esto se consigue cuando hacemos que hagan conscientes sus compromisos de aprendizaje. Y es mejor cuando lo hacemos por acuerdo. Entonces, hay que establecer un momento y una estrategia en la que establezcamos con los participantes acuerdos y compromisos. Para cerrar esta etapa del encuadre, se propone la aplicación del instrumento de evaluación diagnóstica, que debe tener como referencia los saberes previos de los participantes antes de comenzar. Y este instrumento lo vamos a tener por impreso. Puede ser tan pequeñito como ustedes consideran. Recuerden que tenemos solo 120 minutos para lograr el objetivo. Entonces, no podemos aplicar instrumentos de 200 reactivos porque sería imposible completarlos.
Pero, por ejemplo, un pequeño cuestionario con 10 preguntas de sí o no es un buen instrumento que me ayuda a tener una idea de cómo vienen los participantes con respecto al tema que voy a tratar. Y lo puedo además revisar de una sola mirada justo cuando voy a empezar mi curso para tener esa información como referencia para el trabajo de formación que voy a hacer. Necesito saber qué saben para saber qué decirles. Entonces, aplicamos el instrumento de evaluación y fíjense muy bien, aquí cambia. ¿Cuál es mi material o recurso? El cuestionario impreso. La participación es individual, duramos 5 minutos y el criterio de evaluación es una autoevaluación y la ponderación es referencial, es decir, es un puntaje que no afecta a la calificación. Si yo sumo, esto lo tienen que ustedes hacer manualmente. Si se fijan acá hay 3 minutos, aquí hay 5, aquí hay 5, aquí hay 5. Si yo sumo todos estos minutos que he colocado, la sumatoria del tiempo total de mi etapa de encuadre suma 30 minutos. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que hacer la sumatoria y poner acá el número de minutos que les va a tomar hacer el encuadre. Luego vamos al área a la etapa del desarrollo del curso. Y vamos a ir poniendo igualmente actividades, el número de actividades que ustedes consideren que se van a llevar a cabo durante la etapa de desarrollo. Hasta la etapa de encuadre, ¿tenemos dudas? ¿Alguien levanta su manita? Nadie, muy bien. De todas maneras, si están viendo esto en horario diferido, es decir, están viendo el video el día de mañana y tienen alguna duda, les recuerdo que pueden comunicarla a través del correo electrónico o el WhatsApp para que alguno de nuestros asesores les dé atención y no retrasemos su proceso de elaboración de la evidencia. Entonces, consideren que si existe alguna duda y se traban en ese momento, pues traten de solucionarla de manera inmediata para no retrasar su proceso. Muy bien. En la etapa del desarrollo, el Estándar Nacional de Competencias nos indica que deben al menos aplicarse 3 técnicas. Una que es la expositiva, la otra que es el diálogo-discusión y vamos a verlas aplicadas acá. Ahorita van a ver, fíjense. Título de la actividad. Me voy otra vez, si yo me dirijo a la parte de arriba de mi diseño, aquí yo ya definí que tengo 3 unidades, unidad 1, unidad 2, unidad 3, ¿no? Que en la unidad 1 voy a tratar la parte teórica de mi curso, es decir, dar los fundamentos del curso o a explicar como conceptos, a trabajar con ideas y aquí tengo mi objetivo particular. Entonces, en mi etapa de desarrollo, la primera actividad va a corresponder justamente al objetivo de aprendizaje particular de esta unidad y lo que voy a hacer es una técnica expositiva. Como formador, voy a hacer una presentación y voy a explicar los contenidos, voy a explicar los conceptos a manera de exposición. Voy a utilizar para ello una presentación y una pantalla. Solo voy a hablar yo, entonces va a ser individual. Voy a hacerlo por máximo 30 minutos y voy a considerar esta parte que he puesto aquí. Por ejemplo, antes de empezar mi explicación, voy a recuperar la experiencia previa de los participantes realizando unas preguntas clave como qué es un objetivo general, qué es un enfoque por competencias, qué son las áreas de dominio. Y de acuerdo a lo que ellos me van respondiendo, yo voy estructurando mi presentación y mi exposición, ¿de acuerdo? Después de que termino yo de exponer, imagínense ustedes cuando están en un curso y un orador habla por 30 minutos. La mayoría de las veces necesitamos un pequeño break, una recuperación de la atención, algo que nos regrese a la motivación y la atención del curso. Aquí es donde yo propongo que metamos una actividad de activación y usemos una técnica energizante. ¿Se acuerdan que les dije que el estándar nos pide que al menos usemos una técnica rompehielos, energizante y de cierre? Bueno, aquí ya estoy integrando la energizante. ¿Cuál técnica? La que ustedes quieran. A mí se me ocurrió ponerle aquí
invitar a los participantes a levantarse y jugar con la técnica de activación, Simón dice, ¿no? Pero ustedes podrían hacer, por ejemplo, aviento la pelotita, o nos paramos y hacemos un TikTok, y lo que se les ocurra de técnica de activación es válido de acuerdo y que sea obviamente coherente con el tipo de curso que están dando. Máximo 5 minutos, con eso es suficiente para reactivar la energía, para recuperar la atención. Y entonces voy a seguir con la otra actividad que ya va a corresponder a la unidad 2 y que se refiere a la parte de ejecutar, es decir, vamos a aplicar lo aprendido. Les recuerdo, estamos haciendo un curso súper cortito de 120 minutos, entonces no podemos profundizar demasiado y por eso el contenido debe ser poco pero sustancioso y debemos hacer todo lo posible porque se consiga este objetivo con las actividades necesarias para que se consiga. Entonces, a veces yo entiendo que tenemos ya algunos cursos preparados o algunos cursos que hemos dado, pero necesitamos adaptarlos a esta circunstancia particular del diseño porque es con fines de evaluación, es decir, necesitamos cumplir con los lineamientos. Entonces, si es necesario, por ejemplo, mi curso tiene 4 módulos y en un módulo voy a hacer esto y en otro módulo voy a hacer esto y al final hacemos esto. Bueno, lo puedo acortar a una sesión de 120 minutos. ¿De qué manera, qué cosas dejo fuera y qué cosas son indispensables? Y de acuerdo a ello voy a organizar el contenido para que haya una parte de fundamentación teórica o de adquisición del conocimiento, que no siempre tiene que ser teórico, una parte en la que ellos apliquen o reflejen eso que han aprendido y una parte en la que reflexionemos y aterricemos todo. Eso es lo importante de este diseño o este tipo de diseño que nos pide el Estándar Nacional de Competencia. Entonces voy a trabajar sobre la unidad 2 con una estrategia en la cual les pido a los participantes, después de que yo hago una demostración de cómo se escribe un objetivo de aprendizaje, les pido a los participantes que ellos hagan un objetivo de aprendizaje. Y entonces, mi material es la pantalla, la participación es individual, porque en este caso les pido que cada uno de ellos escriba un objetivo, y la técnica es una técnica demostrativa, ¿de acuerdo? Demostrativa porque yo lo hago primero y luego lo hacen ellos. Y entonces, ¿qué tipo de actividades pueden ustedes incluir aquí? Cualquier actividad, y puede ser individual, de parejas o grupal. Y aquí lo pondrían ustedes, ¿no? Forma de participación individual, por parejas o grupal. Si la técnica es una técnica demostrativa, por ejemplo, yo les estoy enseñando a colocar uñas de gel. Entonces, yo la hago primero y luego tú la haces. Esa es una técnica demostrativa. Por ejemplo, si mi curso es aprender a hacer meditación de mindfulness para controlar la ira. Bueno, primero les demuestro cómo se hace y luego pido al grupo que lo haga. Entonces sería una forma de participación grupal y mi técnica es demostrativa. ¿Cuántos minutos tardo en hacer eso? Yo mismo lo determino, calculo que les dé tiempo de pasar a todos, que les dé tiempo de realizarlo a cada uno de los 4 participantes y voy a poner mi tiempo. Después de hacer esta parte de la aplicación práctica del aprendizaje dentro de la sesión, necesito implementar alguna forma de control. A esto le llamamos evaluación formativa, es decir, un instrumento que me ayude a saber si lo hicieron o no lo hicieron bien. Este instrumento debe ser un instrumento formal, es decir, debe existir en formato impreso. ¿Qué tipos de instrumentos se usan para la evaluación formativa? Puede ser una lista de cotejo, es decir, un checklist que me permita hacer observaciones desde mi punto de vista de formador sobre el trabajo que están haciendo ellos al imitar o repetir lo que les he demostrado. Puede ser, por ejemplo, una hoja de observación, un cuestionario o una forma de evaluación de parejas, que tú veas cómo lo hace él y él te vea cómo lo haces tú y haya una retroalimentación instantánea, etcétera. Aquí va a quedar ya de ustedes que ustedes elijan el instrumento más adecuado con el tipo de curso que están dando y con las actividades que están realizando. Y si no se les ocurre ninguno o no los conocen, remítanse al manual. En el manual se comentan algunos instrumentos de evaluación
Si no, aún así no les queda muy claro, no saben cómo hacerlo o necesitan apoyo, consideren preguntarle al asesor. El asesor seguramente puede sugerirles algo. En este caso, mi evaluación formativa es una verificación mediante cotejo de que el objetivo que cada uno de los estudiantes redactó corresponda a la estructura que yo les enseñé, y esta lista de cotejo es individual, se aplica en menos de 5 minutos y vale el 40% de la calificación. Por lo tanto, este documento sí tiene una ponderación. Y si son 4 ítems los que yo les voy a evaluar, 4 ítems, cada uno vale 1 punto, al final les otorgo 4 puntos, ¿de acuerdo? Esto va a ser diferente en cada curso. Ustedes lo van a determinar. Luego, finalmente, voy a aplicar una actividad que corresponda a la unidad 3, que es la del dominio afectivo. Y en esta unidad lo que voy a hacer es aterrizar todo el trabajo realizado en la sesión en un ejercicio que nos ayude, mediante la técnica de diálogo-discusión, a socializar el conocimiento. Es decir, yo requiero que ellos platiquen, que ellos hablen, que ellos compartan, que se haga un trabajo colaborativo, que trabajemos en grupo y que la dinámica, por supuesto, resulte en una conclusión. Hago mis instrucciones lo más claras que pueda. Acuérdense que las instrucciones deben de estar dirigidas al instructor y explicadas con mucho detalle, todo el detalle que sea necesario. Qué tipo de recursos se utilizan. En este caso, la participación sí es grupal, porque voy a utilizar una técnica diálogo-discusión que va a durar 10 minutos. No tiene ponderación, pero sí es muy importante desarrollarla. Si yo sumo todos los minutos de la etapa de desarrollo, aquí me dan 65 minutos. Y entonces voy poniendo atención en cuánto tiempo he consumido. Pueden ser 60 minutos, 70 minutos, 80 minutos, lo que ustedes consideren. Lo que sí tienen que pensar es que hay que dejar un tiempo suficiente para la etapa de cierre. Esta etapa de cierre es fundamental. En esta etapa de cierre, el estándar nacional de competencia nos indica que al menos se deben realizar estas actividades que yo les estoy poniendo acá. Y fíjense que dije al menos. Ustedes pueden agregar algunas más, pero por lo menos deben de estar estas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué actividades se recomiendan para el cierre? Primero, hacer un resumen en el que el instructor y el grupo, en trabajo colaborativo, nos ayuden a establecer los logros o los aprendizajes adquiridos, ¿de acuerdo? Luego voy a hacer una evaluación sumativa y aquí voy a aplicar el instrumento con el cual voy a calificar el 60% de la calificación. Voy a evaluar si adquirieron el aprendizaje, si lo lograron retener, y para ello les voy a aplicar una lista de cotejo impresa. Puede ser un cuestionario, puede ser una evaluación digital, puede ser preguntas abiertas, puede ser una participación levantando la mano. Ustedes determinan cómo se va a evaluar. Luego tiene que haber un momento en el cual hablemos del logro de objetivos y el cumplimiento de expectativas, y el instructor debe preguntar directamente al grupo sobre los logros y las expectativas alcanzadas. Esto es muy importante porque aquí es donde empezamos a conectar con el recuerdo, con la memoria. Y entonces vamos a hacer que esta sesión sea memorable cuando aterricemos lo que se esperaba al inicio del curso con lo que se logró al final del curso. Y luego vamos a hacer además sugerencias de continuidad del aprendizaje. Y le vamos a decir al grupo qué cosas les recomendamos para continuar formándose en esto, ya sean lecturas adicionales, otro curso que también doy, una plataforma que está con cursos disponibles, etcétera. Aquí podemos agregar lo que nosotros consideremos que les pueda servir para dar continuidad a su aprendizaje. Y después
vamos a hacer un momento para compromisos de aplicación del aprendizaje, que esta es otra estrategia que el Sistema Nacional de Competencias nos indica como obligatoria. Y nos dice que después de un proceso formativo debemos retomar estos compromisos que se hicieron al inicio para que lo que se ha aprendido en este curso tenga una aplicación real, inmediata, en el entorno del participante o del trabajador. Y entonces vamos a hacer este momentito. Fíjense que solo nos toma 2 minutos, porque lo único que tenemos que hacer es hacer un ejercicio en el cual mencionemos esta parte como una parte importante, pero hay que ponerlo en la planeación para que no se nos olvide. Hay que ponerlo para que esté claro que se debe de tomar ese momentito. Finalmente, otro de los indicadores de la evaluación en el Estándar Nacional de Competencias es que nuestra carta descriptiva debe incluir un momento en el cual se aplica una encuesta de satisfacción a los participantes, donde de manera anónima, mediante un instrumento claramente diseñado, levantemos la opinión para tomar esas consideraciones como áreas de oportunidad y de mejora para nuestras siguientes emisiones del curso o para nuestro trabajo como instructores. Y debemos aplicar este instrumento a cada uno de los participantes. Generalmente se utiliza una encuesta utilizando una escala de Likert. Esta escala de Likert es la que nos dice, por ejemplo, del 1 al 5, siendo 1 no me gusta y 5 me encanta. Ese es un tipo de escala de Likert. Se aplica una encuesta breve, pequeñita, rápida, para que sea fácil de contestar. Y nos toma 2 minutitos, no tiene ponderación, no nos afecta en la calificación. Y una despedida o cierre. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es conectar a nivel emocional con nuestros participantes, hacer una experiencia memorable. Y entonces el instructor debe de manera pues explícita agradecer la atención del grupo, a despedirse, a ponerse a las órdenes del grupo, cerrar con una técnica o con una estrategia en la cual haya una conexión emocional, se les invite a participar en otros cursos, etcétera. Esto va a hacer, incluso, por ejemplo, tomarse un momento en este momento de despedida para tomarse la foto todos juntos y mantener ese recuerdo. Conectar con el grupo es muy, muy, muy importante. Nos toma 2 minutos, no tiene ponderación, no aplica ningún criterio de evaluación. El tiempo de sumatoria de la etapa de cierre son 25 minutos. Si sumo todos los tiempos de las 3 etapas, sin contar la primera, que era la de verificación, porque esa es antes de la sesión, me van a sumar 120 minutos, que es el tiempo esperado de duración de mi sesión o de mi curso con el que voy a hacer mi sesión demostrativa. ¿Dudas hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntita? Voy a dejar un poquito de tiempo. Ajá, es que creo que están escribiendo en el chat. Ok, Amanda, muchas gracias. ¿Alguien más? Muy bien, bueno, como les decía yo, es un formato sugerido, es el formato que usamos en mi centro y que nos ha resultado muy fácil de llenar y muy fácil de compartir, pero no es el único. Y si ustedes ya quieren hacerle algún cambio, quieren ponerlo en formato horizontal, cambiarle los colorcitos, modificar el orden de las cosas, adelante. Eso es parte de la libertad que tienen ustedes en la elaboración de su carta descriptiva. Lo que sí se les pide es que consideren no quitar ninguno de los elementos que nosotros les sugerimos como mínimos,
porque son cosas que pide el estándar, que nos está pidiendo el estándar de competencia como al evaluador, y el evaluador va a tener que hacer observaciones sobre esos ítems para considerar si ha sido o no aprobada su evaluación. Muy bien. ¿Alguien más tiene observaciones? Muy bien. Ok, cuando ustedes ya tengan lista su carta descriptiva y ya la tengan completa, lo que tienen que hacer es enviarla por correo electrónico a nuestro correo centralizado de ram.certificación@gmail.com. Ahí nuestra auxiliar administrativa lo va a remitir a alguno de los asesores y los asesores lo revisan y lo devuelven. Generalmente esto se hace en el mismo día, es decir, no tardamos más de un día en resolverles la revisión de sus documentos, precisamente porque lo que esperamos es que haya agilidad. Entonces, mandan su carta descriptiva, el asesor les hace las observaciones, se las devuelve, y una vez que ustedes ya tengan corregidas esas observaciones, ahora sí convierten el documento en PDF y lo mandan en el portafolio de evidencias que se entrega con fines de evaluación. Si tienen alguna duda sobre qué otras cosas se incluyen en el portafolio, les recuerdo remitirse al manual. En el manual se especifica, pero pues es muy fácil. Son 3 cosas. Una es la carta descriptiva, 2 instrumentos de evaluación, 3 manuales del curso, ¿sí? Esos son los 3 documentos que se adjuntan para iniciar su proceso en la obtención del certificado S0301. Vamos entonces, voy a dejar de compartir, me voy otra vez acá y voy a abrir instrumentos de evaluación y lo comparto con ustedes. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el documento de instrumentos de evaluación. Como les decía yo, está en la misma carpeta, lo descargan y lo modifican sobre este mismo documento. El Estándar Nacional de Competencias nos dice que debemos entregar al menos estos instrumentos de evaluación. ¿Cuáles son? Lista de verificación. Esta lista de verificación debe incluir el nombre del curso, instructor, número de participantes, fecha de aplicación. Y con base en lo que ustedes pusieron en el diseño de su carta descriptiva, van a enumerar aquí las cosas que ustedes pusieron como requerimientos que debe haber en el aula. Si ustedes pusieron que debe haber sillas, pues sillas. Si pusieron que debe haber camillas o mesas de dibujo o lo que vayan a poner en su carta descriptiva, eso es lo que van a enumerar aquí. Yo en esta tengo este ejemplo, pero ustedes pueden eliminarlo y poner, por ejemplo, material de curación, camilla, lo que sea que ustedes quieran poner. Lo que sí es muy importante es considerar que a partir de la regulación del estándar 217.01, nos dice que debemos, cuando somos instructores de un curso, debemos considerar las regulaciones de protección civil y sanidad. Esa es una innovación que se puso durante la pandemia y entonces cambió de ser estándar 217 a ser estándar 217.01 porque se le hicieron algunas modificaciones. Entre estas modificaciones es la parte importante que tiene el instructor en el cuidado de la salud de sus participantes. Por lo tanto, se pide que en la verificación de la sesión se considere, por ejemplo, que haya gel antibacterial en la entrada, que si es necesario y hay alguna contingencia o bien algún participante está enfermo, se use cubrebocas. Y, por ejemplo, si es un edificio o hay ciertos lineamientos de protección civil como salidas de emergencia o lugar de reunión,
se considere en la verificación inicial de la sesión, y esto lo colocamos en esta lista. Entre más completa esté, mejor. Así que pongan, si quieren, cosas que consideren a lo mejor no tan importantes, y ya el asesor que revise su documento les dirá si van o no van. Otro instrumento de evaluación que deben de preparar es la evaluación diagnóstica. Esta evaluación diagnóstica debe tener por lo menos el nombre del curso, nombre del instructor, nombre del participante, fecha de aplicación, propósito de la evaluación, criterios, condiciones, instrucciones y ponderación. Pueden ustedes cambiar esta redacción o bien dejar como está aquí la redacción y solamente ajustar las preguntas del cuestionario que está aquí abajo. En este cuestionario, pues yo lo he ordenado en 3 partes, de acuerdo a las 3 unidades que van en correspondencia con los contenidos que se van a mostrar, pero bueno, ustedes pueden cambiar por el contenido o las preguntas que consideren importantes saber antes de iniciar el curso. Luego debe haber por lo menos un documento de evaluación formativa. ¿Por qué digo por lo menos uno? Bueno, puede haber más. Si ustedes consideran que les da tiempo en una sesión de 120 minutos de aplicar más de un formato, pues adelante. Si no, por lo menos uno. Este documento, este instrumento de información, debe tener al menos el nombre del curso, nombre del instructor, nombre del participante, fecha de aplicación, propósito, condiciones de aplicación, instrucciones y luego ponderación. Y el contenido de propiamente el instrumento, que son las preguntas. Si es una lista de cotejo, como en este caso, pues lleva el indicador, sí, no y observaciones, o puede ser un checklist en el cual esté el indicador y al final una palomita o un espacio para poner la palomita, o puede ser una rúbrica donde se establezcan los indicadores con sus diferentes ponderaciones, o bien un cuestionario en el que hagas la pregunta y dejes espacio para la respuesta, en fin. Les recuerdo, en el manual hay algunos ejemplos. También como mínimo debes presentar un instrumento de evaluación sumativa en el que se incluya el nombre del curso, el nombre del instructor, nombre del participante, fecha de aplicación, propósito, condiciones de aplicación, instrucciones y ponderación. Y ya el contenido debe tener, hay unas características muy particulares que el Estándar Nacional de Competencia califica, es decir, esto es parte de la evaluación, y nos dice que al menos en el instrumento de evaluación sumativa debe haber reactivos suficientes relacionados a los contenidos de aprendizaje, es decir, si yo tengo 3 unidades y reviso 3 conceptos, al menos una pregunta debe responder o corresponder a cada uno de esos 3 conceptos. Otra cosa que nos dice es que los reactivos deben ser claros, no ambiguos, que deben haber una sola respuesta correcta o una sola respuesta posible y correcta, que deben de tener una ponderación clara, es decir, por ejemplo, no podemos poner unos reactivos que valgan 1.75 porque eso resultaría un poco complicado. Entonces hay que hacerlo lo más claro posible. Si yo tengo un cuestionario de 10 preguntas, cada una vale 1 punto y el máximo son 10, es bastante claro. Puede ser opción múltiple, verdadero y falso, respuesta abierta, respuesta corta, relacionar columnas, ordenar pasos. Por ejemplo, si lo que les voy a enseñar en el curso es un tutorial en el cual hay que seguir un cierto número de pasos en cierto orden, pues lo lógico es que la evaluación sumativa sea ordenar esos pasos en el orden indicado, y con eso podemos verificar que hubo aprendizaje. Finalmente, es requisito del estándar que se aplique una encuesta de satisfacción. Aquí yo les estoy poniendo este ejemplo. Es una encuesta de satisfacción muy sencilla que tiene caritas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu experiencia? Puede ser carita feliz, carita medio o triste, y así vamos a aplicar una encuesta rápida. Puede ser una encuesta más formal en la cual tengan, por ejemplo, que
escribir sus opiniones o hacer algún comentario, pero por lo menos deberían de explicar estos 4 puntos acerca de las características del curso, acerca del contenido del curso, acerca de los materiales y acerca del desempeño del instructor. Pueden utilizar esta, sí, con mucho gusto, o pueden cambiarla, mejorarla o corregirla, pero lo que sí es que debe haber un momento en el que se aplique un instrumento denominado encuesta de satisfacción. Este documento es editable, lo cambian, lo editan, guardan los cambios, cambiándole el nombre para que lo guarden con su nombre. Por ejemplo, pongo S0301, instrumentos de evaluación, Sandra. Entonces ya lo guardo y lo mando al correo electrónico para que el asesor lo revise, lo comente y se los devuelva. Y una vez que ya lo tengan ustedes, lo convierten en formato PDF y lo mandan en su portafolio de evidencias. ¿Dudas sobre el instrumento? Debe imprimirse. Deben imprimirse cuando hacemos el estándar 217, o sea, para la evaluación del 217, que ustedes van a hacer la demostración con sus participantes en clase, sí deben de tener instrumentos impresos, estos instrumentos impresos. ¿Por qué? Porque parte de las evidencias que se mandan en la evaluación del 217 es la lista de asistencia de sus participantes y los instrumentos firmados por cada uno de los participantes reales, los que participan en su curso. Entonces, ustedes recolectan esos instrumentos firmados, los escanean y los adjuntan en su carpeta de evidencias. Entonces, sí, en algún momento, no para la evaluación del 301, para la evaluación del 301 se mandan sin contestar en formato PDF, porque solo estamos diseñándolos. Y para la evaluación del estándar 217, los aplico al grupo y ya respondidos y firmados, los escaneo y los mando en la carpeta de evidencias porque es mi evaluación como instructor. ¿Alguien más tiene alguna duda? Muy bien. Bueno, para quienes están acompañándonos en forma asíncrona, que se están conectando en otro momento o están viendo los videos, les recuerdo que es muy importante mantener contacto con el asesor, porque el asesor va a estar al pendiente de que se cumplan con los lineamientos en las evidencias y que ustedes al entregarlas ya pueden iniciar su proceso de evaluación con la garantía de que van a aprobarlo, ¿sí? Y acuérdense que aunque no hay un límite de intentos para aprobar la evaluación, sí se pierde mucho tiempo. Y entonces lo importante es que ustedes manden sus evidencias lo más pronto que se pueda, programen una sesión de plan de evaluación y envíen los documentos que se necesitan para que se pueda iniciar ante el conocer el proceso de gestión de los certificados. Y entonces ya ustedes con esa garantía se sientan en confianza de preparar la sesión demostrativa para el 217, que pues por supuesto toma un poco más de tiempo de organización. Ok, no sé si alguien de ustedes tenga ya algún material que quiera compartir para poderlo revisar lo que llevan de avance. ¿Por qué? Porque, ok, no te preocupes. Bueno, el chiste es que vayan trabajando sobre sus documentos y mándenlos para revisión. Si no hay avances ahorita, no hay ningún problema. Era para ocupar el tiempo que nos resta de esta sesión, pero si no,
no tenemos dudas ni tenemos avances o ejemplos que revisar. Me voy a tomar nada más un momentito para mostrarles, por ejemplo, uno de los trabajos que nos han enviado con un curso específico. Entonces, denme un segundito, se los voy a mostrar. Este es el portafolio de evidencias de una de nuestras participantes. Denme un segundito, estoy abriéndolo. Ok, ella nos dio permiso de poder compartir con ustedes en el proceso el diseño de su carta descriptiva. Entonces, les voy a compartir cómo se ve el portafolio, ya el que se entrega al conocer como parte de la evaluación. Entonces, voy aquí a compartirles este documento. ¿Por qué no se ve? Denme un segundo. Listo. Así es como nosotros entregamos un portafolio de evidencias al conocer y lleva estas partes: nombre del candidato, el estándar 301, diseño de cursos de formación del capital humano, quién es el evaluador y el centro evaluador. Y entonces lleva el formato de registro con sus firmas, el portafolio que lleva pues el plan de evaluación, la cédula, la encuesta, el formato de verificación interna, el formato de evaluación de usuarios, y son documentos de gestión interna. Me voy a ir hasta el final, donde están las evidencias, y aquí es donde están las evidencias del curso. Entonces, primero se fijan, aquí vamos a ver, aquí está, evidencias. La carta descriptiva del curso de Gloria se denominó Seguridad, Higiene y Confort para la sesión de masaje. Aquí viene su nombre, fue elaborado en Oaxaca en abril de este año para 4 participantes, aula de usos múltiples. Está dirigido a personas interesadas en adquirir o desarrollar sus competencias para ofrecer servicios de masaje y o terapias corporales con altos estándares de seguridad, higiene y confort. Su objetivo, se fijan acá, que ha cumplido con lo que yo les mencionaba. El objetivo dice: al terminar el curso, el participante conocerá los distintos procedimientos de seguridad, higiene y confort para la sesión de masaje establecidos en el manual del usuario. Ejecutará con destreza en una sesión de masaje simulada cada uno de los procedimientos, incluyendo el procedimiento de registro y llenado de la hoja de salud, y comprenderá la importancia de brindar cordialidad, seguridad y empatía para garantizar un servicio de alta calidad. Descomponiendo su objetivo, recuerden quién, el participante, cuándo, al terminar el curso, y acá los 3 verbos: conocerá, ejecutará, comprenderá, y aquí sus cualidades. Luego vienen sus unidades. La unidad 1, se trata de que el participante conozca los distintos procedimientos. Entonces, mediante exposición, la ponente va a referir cuáles son los protocolos de higiene, de confort, de limpieza, etcétera. Después, en la segunda unidad, se refiere a la ejecución. Entonces, van a ejecutar con destreza los procedimientos. La ponente lo demuestra y los participantes los repiten, incluyendo la elaboración y llenado de la hoja de salud, el lavado de manos, el drapeado de cúbito y prono y el de cúbito supino. Y en la unidad 3 van a aterrizar todo en la parte de la importancia del brindar el servicio, y les trabaja en esta unidad el hablemos con cordialidad y empatía, garanticemos la seguridad y la higiene, y trabajemos en la calidad y la mejora continua. En sus requerimientos ha incluido, se fijan acá, que como es un curso de masaje, pues requiere 2 mesas de masaje,
2 caretas, 2 rodillos para pies, 2 cojines. Y luego en la lista pide una computadora que tenga bocinas porque utilizan música en las aplicaciones de las técnicas. Y en otros va a incluir 2 sábanas, 2 toallas, alcohol, toallitas para bebé, trapos, todo lo que va a ocupar dentro de los materiales. En sus formas de evaluación tiene un cuestionario diagnóstico, relacionar columnas, lista de cotejo de la sesión simulada y una encuesta. Vamos a ver más o menos sus actividades. Están muy parecidas a las que les propusimos en el ejemplo, pero por ejemplo, en esta parte de la actividad de la pregunta detonadora está usando una técnica distinta. Va a usar la técnica diálogo-discusión. Y en la parte final, aquí me parece que tenía una interesante, ¿no? Por ejemplo, en la parte del cierre, tiene la evaluación formativa que va a relacionar las definiciones de la columna A con los conceptos de la columna B, colocando el número en el paréntesis correspondiente. Y más adelante, bueno, tiene lo de la aplicación de la encuesta, suman 120 minutos, y luego nos vamos a su instrumento de evaluación, tiene su lista de verificación ya completa, la evaluación diagnóstica, que en este caso lo que les va a preguntar, si se fijan, es muy parecida, pero con los conceptos que a ella le interesa conocer. En la parte de la evaluación formativa son columnas, entonces aquí tiene la columna A y la columna B con el concepto y su definición para ir uniendo con líneas. En la sumativa son preguntas de sí o no en una lista de cotejo y observación, entonces el participante realiza la desinfección y desinfestación, sí o no. Y entonces mientras hacen su práctica se les aplica la evaluación. Y la encuesta de satisfacción. ¿Ok? Este es lo que se envía en el portafolio de evidencias. Y bueno, pues eso es lo que estuvimos viendo en la sesión de hoy. ¿Qué les pareció? Está, yo creo, mucho más aterrizado, mucho más claro. Si tienen alguna duda, les recuerdo, por favor, que no duden en contactarnos. Si quieren algún ejemplo porque no se les ocurren ideas o porque tienen alguna, o tienen demasiadas ideas y necesitan elegir solo una, también, por favor, considérenlo. Mañana vamos a tener tiempito de hacerlo, entonces tengan preparado un material y compártanlo con nosotros durante la sesión para que así les ayudamos a ustedes y con el ejemplo se ayudan entre todos. ¿Dudas, preguntas, nada? ¿Todo bien? Ay, qué buena estoy explicando, nunca hay preguntas. Pues me dio mucho gusto que estuvieran en esta sesión conmigo, con sus compañeros. Échenle muchas ganas, yo sé que a veces tenemos el tiempo contadito, pero nos sentamos y le dedicamos unos minutos y estoy segura que podemos sacar un material bastante interesante que les pueda servir para obtener su certificación y por supuesto como una fuerte una fuerte estructura de pensamiento con el cual puedan ustedes continuar su trabajo como instructores de alto impacto, haciendo por supuesto de agentes de cambio que buscan la mejora continua de los trabajadores con los que ustedes están relacionados o en su ámbito de impacto directo. Les agradezco mucho su participación, les agradezco mucho su tiempo. Nos vemos entonces el día de mañana. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen muy buena noche.